Antes que nada, muy buenas tardes para todos ustedes, acá buenos días, para la gente que anda por acá, no sé quiénes, ya hay gente de aquí de Centroamérica. ¿Escucha un feedback? Será, perdón. Bueno, voy a empezar hablando un poquito para contextualizar dónde los datos generales del país. O sea, siempre es bueno como situarnos porque a veces se desconoce un poco y también para ver las dimensiones y de dónde estamos hablando, ¿verdad? O sea, El Salvador es un país súper pequeñito, nos llaman el pulgarcito de América. Si ustedes se fijan en el mapita del continente, estamos en la franja de Centroamérica, pero ahí, en esa franjita, en apenas 21.000 kilómetros cuadrados está El Salvador. Somos un país densamente poblado. De hecho, de esos 21.000 kilómetros cuadrados, San Salvador, la capital, apenas en una dimensión de 900 o menos de 1.000 kilómetros cuadrados, habitamos casi 2 millones de personas. O sea, para que se hagan una idea de la densidad poblacional y de la complejidad que eso implica, ¿verdad? En cuestiones de acceso, de agua, salud, educación, el hacinamiento. Bueno, somos una población de 6.330.000 personas. De hecho, de esos 6 millones, de hecho hay 2 millones de personas fuera, es decir, somos 8 millones, pero 2 millones están fuera del país. Somos un país que migra, ¿verdad? Esa es una de nuestras mayores características. Y la mayor población que migra es joven y adolescente, ¿verdad? Eso es un dato. Al ser un país que migra, pues migramos por muchas condiciones, poco acceso a empleo, a oportunidades, proyectos de vida, la seguridad también es un factor que obliga a la población a migrar. Entonces, 6 millones estamos en territorio salvadoreño y 2 millones fuera. Es un poquito para hacerse un poco a la idea de cómo, de al final la densidad poblacional, cómo afecta también en esa necesidad de migrar, ¿verdad? Les pongo ahí la mapa del pirámide poblacional y se podrán dar cuenta en la estructura, la base de la pirámide de población es de gente joven, o sea, somos un país joven, ¿verdad? Podemos decir que hasta lo que se considerará joven, hasta los 29, si no me equivoco, ahí Reina me corregirá, pero bueno, hasta los 29 que se considera población joven, eso representa casi el 35% de la población. Es un montón de personas. Pero para acotarlo más, la población adolescente, que la podemos considerar de 10 a 19 años, que es con la población con la que estamos trabajando, eso representa un 16% de la población, es bastante alta y de esa, pues la mayoría somos mujeres, ¿verdad? Eh, el porcentaje mayor, que no es por mucha diferencia, pues son mujeres. ¿Por qué es importante analizar el tema de la pirámide poblacional? Porque primero vamos a entender, si somos un país joven, somos un país que, digamos, en su estructura es mayor joven, las políticas públicas deben de ir hacia hacer acciones de que esta población demanda servicios de atención en salud, en educación, en seguridad física, en seguridad emocional. Es decir, que hay que hacer una gran inversión para poder garantizar las condiciones de esta población adolescente que es el futuro del país, ¿verdad? Entonces, realmente, y que no migren, ¿verdad? Garantizarles las condiciones y proyectos de vida que les permitan tener proyectos de vida acá, ¿verdad? Que no piensen que la migración es una alternativa. Situación de salud física y mental y la situación de la salud sexual y reproductiva en El Salvador. Pinceladas, voy a dar solo pinceladas. En la situación de salud física y mental, miren, estos son datos del Ministerio de Salud y la verdad es que asustan también, ¿no? El 83% de las atenciones de salud para adolescentes son curativas. Ahí no hablamos de atención de prevención de la saludez,
es curativa, se quiebran dolores, algún apendicitis, etcétera. Ese es el tipo de atención que se le está dando a la población adolescente. De toda la población adolescente atendida por el ministerio, el 38.4 padecen de sobrepeso y obesidad, y en ambos sexos y toda población adolescente. Es increíble, nosotros estamos trabajando en hospitales, estamos trabajando en el Hospital Rosales y con población adolescente, y la mayoría de población que está atendida de adolescentes ingresados en el Hospital Rosales están por diabetes, están por enfermedad renal crónica y cáncer. Entonces, es impresionante. De hecho, en el país hay un problema serio de enfermedad renal crónica. Mucha tiene a su peso las enfermedades preexistentes como la diabetes y la hipertensión, pero también el tema de los agroquímicos, ¿verdad? O sea, contaminación de las aguas por químicos. Entonces, tenemos un problema serio y la mayoría de personas, o sea, hay ya niños de 16 años ya dializados, y eso es una situación grave del país. O sea, un problema de salud pública. De hecho, todos los hospitales, hicimos un estudio, un sondeo que el mismo ministerio nos ayudó. La mayoría de ingresos de hospitales es por enfermedad renal crónica. Esa es para diálisis, o sea, es una cosa terrible. De hecho, el ministerio está planteándose hacerse o plantear un hospital solo para diálisis. O sea, eso es para que vean un poco la dimensión del problema. Hay una alta carga de trastornos, si voy ya un poco mal de tiempo, hay una alta carga de trastornos del comportamiento y todas las sintomatologías asociadas, cefalea, gastritis, y normalmente casi solo en mujeres. Y estas sintomatologías casi siempre están asociadas a problemas de salud mental, a problemas de violencia, ¿verdad? Entonces, en esas atenciones curativas, muchas llegan por cefalea, gastritis, y hay a su base una situación de violencia, ¿verdad? Eso es una señal que todo profesional de salud la debe de como verla y dar una respuesta a eso. 13% de los estudiantes reportan una ideación suicida. Esto según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, la más reciente que se ha sacado. Esto es inquietante, ¿verdad? 13% de toda la población de adolescentes, de casi 1 millón de personas, han tenido una ideación suicida. Eso es un poco complicado. Y hay una alta mortalidad por suicidio, por violencias malignas, ¿verdad? Que realmente afecta más a mujeres. Fíjense que como salud mental, en la atención de salud mental, les voy a dar un dato. La inversión en salud mental del Ministerio de Salud apenas es el 1% de todo el presupuesto de país. De ese 1%, que es una tontera, el 98% se va para el hospital psiquiátrico, atención clínica de psiquiatría. ¿Cuánto queda para la atención en salud mental, en escucha activa u otros? Nada, un 2%. Y ese 2% seguramente es para medicalización. Entonces, no hay una atención en salud mental que responda a la promoción de la salud, a la prevención, a atender antes de que lleguen a reportarse estos suicidios, ¿verdad? Entonces, apenas, estos datos no los tengo tan actualizados, pero apenas hay, creo que todo el sistema público de salud tendrá 200 o 400, entre 200 y 400 profesionales de salud mental. Psicólogas, estoy hablando, no psiquiatras, hablo de psicólogas. Entonces, ¿qué van a hacer estas atender una población de 1 millón de adolescentes? Esto es la importancia y la relevancia que se le da al tema de la salud mental. Yo creo que no solo es en El Salvador, ¿verdad? En el mundo la salud mental no es una de las prioridades. O sea, esto es lo que ocurre acá,
Pero si, por ejemplo, en Europa, por lo menos hay atención en salud mental y la relación del número de profesionales de salud mental contra población debe ser mucho mayor que la que hay en este país, ¿verdad? Por eso es que nosotras, ya Reina lo va a comentar, hablamos de trabajar incrementando cobertura de atención a través de grupos de autoayuda para intentar paliar esta falencia, ¿verdad?, que hay. Bueno, como voy un poco mal de tiempo, sobre la salud sexual y reproductiva, pues igual hay una seria vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. Ya Reina le va a hablar con más detalle, pero yo pincelada por decirles que el inicio de relaciones sexuales tempranas acá es bien alto, 22% antes de los 14 años y 15% de esas con una pareja mayor de edad. Esto es increíble. En el 2017 en este país se prohibió la unión temprana y los matrimonios infantiles. Pero ahora con las nuevas leyes que se están poniendo, la ley Crecer Juntos, se ha vuelto a normalizar la violación sexual de niñas. O sea, que puede llegar, porque ahora ya en el parto se permite que vaya la pareja. Pero si llega una niña de 10 a 14 años embarazada, pero llega con su pareja, que es un adulto de 30 años, eso es una violación sexual, pero se está normalizando, el mismo sistema lo normaliza. O sea, que hay ahí todavía una línea muy delgada, aunque tengamos política pública, aunque tengamos ley, aquí se sigue violando a las niñas y se sigue normalizando la violencia. O sea, una niña que se una a su pareja adulta, pues esa pareja adulta, si la niña es menos de 14 años, tiene que ir a la cárcel. ¿Verdad? Esa es la lógica. Me voy a saltar esto para centrarme. Este es el embarazo adolescente para nosotras representa como la mayor evidencia de la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. Este es el mapa más reciente de embarazo adolescente. En el periodo del 2015 al 2022, en El Salvador se registraron más de 130.000 inscripciones prenatales de niñas, de niñas y adolescentes de 10 a 19 años. De estas inscripciones, 6.130 ocurrieron en niñas de 10 a 14 años. Eso es violación sexual. O sea, si una niña, bueno, hay casos de niñas menores de 10 años embarazadas, ¿verdad? Justo donde nosotras estamos trabajando, la tasa de embarazo adolescente es de las más altas del país. Entonces, y aquí lo más grave de todo esto es que esta violación sexual queda en impunidad. Ninguno de estos casos llegan a judicialización, ¿verdad? No hay un acceso a la justicia de estas víctimas, porque son unas víctimas de violación sexual. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Del tema de vulneración de derechos. Me voy a saltar aquí. Y otro gran problema que para nosotros representa el tema de la vulneración de los derechos sexuales de las mujeres también es el tema de la violencia sexual que hay implícita, ¿no? El Salvador presenta tasas de feminicidio a nivel de epidemia, ¿verdad? Que internacionalmente se puede considerar una epidemia. 16 por cada 100.000 habitantes es una tasa demasiado alta de feminicidios. Y lo que hablaba, voy a centrarme aquí en el tema de la impunidad, lo que ha implicado que la violencia contra las mujeres, la violencia física y sexual, nunca llega a terminar o que llega a un acceso a la justicia, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de voy a dar un ejemplo claro y para que se entienda lo que significa, lo que Rita Segato habla de la pedagogía de la crueldad, ¿verdad? Cuando normalizamos la violencia, cuando normalizamos un hecho de violencia, eso es pedagogía de la crueldad. Fíjense que en el 2021 se encontró una fosa clandestina con más de 50 cadáveres en Chalchuapa, que es en la zona de Occidente donde nosotros estamos trabajando. La mayoría de los cuerpos que estaban en esa fosa séptica eran de
de mujeres y de adolescentes, mujeres. El asesino fue capturado en flagrancia. Acababa de asesinar a una madre y a su hija en su casa. Cuando lo capturaron, él dijo que ahí tenía enterrados 50 cadáveres. ¿Qué ha pasado después de eso? Nada. O sea, no hay noticias, no tenemos acceso a información. Muchos familiares de mujeres desaparecidas han ido a pedir que le den respuesta porque piensan que sus hijas pueden estar enterradas en esa fosa clandestina. No la hay. Esto es un ejemplo porque él tenía otras fosas clandestinas. O sea, lo que quiero como señalarlo es que el tema de feminicidios y de la violencia contra las mujeres ya estamos habituadas y lo hemos como llegado a normalizar cuando no debemos de hacerlo, ¿no? Entonces, por ahí es, y la impunidad con la que se opera, ¿verdad? O sea, el feminicida se convirtió en un testigo criteriado y ahí ha acabado todo. Ya nadie ha vuelto a preguntar qué pasó con esas 50 víctimas que estaban en esa cosa clandestina. Y ya por último, para darle paso a Rina. Ya lo máximo de lo máximo es que en este país la penalización absoluta del aborto es total. Y aquí en este país sufrir una emergencia obstétrica y tener un aborto espontáneo puede llevarte a la cárcel pues hasta por 30 años. Entonces como que somos un país, de hecho hay muchas personas ahorita encarceladas con penas de más de 30 años, casos emblemáticos como el de Manuela o el de Beatriz, que tal vez nos comentará o nos quiera hablar Rina, que han ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Que han evidenciado que el Estado salvadoreño está vulnerando los derechos sexuales y reproductivos de mujeres salvadoreñas, que las estamos criminalizando, pero aún así seguimos siendo un país con altas cargas fundamentalistas, aún así siguen habiendo abortos. Muchas mujeres temen exponerse o ir a la atención clínica con una emergencia obstétrica porque pueden ir a la cárcel. O sea, es una situación de la salud sexual y reproductiva muy grave y que la han denunciado pues mujeres defensoras de derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres por años, ¿verdad? Y la lucha del movimiento feminista y el movimiento social no ha terminado, pero ahora en este contexto que yo les hablé anteriormente, es muy complicado ahora hacer trabajo de incidencia, hacer trabajo de movilización para poder demandar estos derechos. Yo creo que en el mundo los discursos antiabortos y antiderechos sexuales y reproductivos de las mujeres han cambiado, ¿verdad? Y hay que ser conscientes que los derechos que se han ganado o reivindicado las mujeres están a una pinceladita de que desaparezcan, ¿verdad? No solo en El Salvador, sino que en el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya dejo la introducción y le doy paso a Rina para que nos pueda ampliar un poco de lo que hacemos aquí en Médicos Mundial. Sí, a veces creo que es triste lo que Mireia cuenta, pero es una realidad que se vive en nuestro país, donde los jóvenes son criminalizados. Dejo de compartir no, y... tú sigues. Okay. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, soy Rina Abrego, como ya me presentaron, ¿verdad? Desde Médicos Mundi, ¿verdad? Estamos realizando una serie de acciones. Médicos Mundi tiene más de 50 años. De esos 50 años, tiene 27 años de estar desarrollando acciones de cooperación en El Salvador y con énfasis en fortalecer los servicios, el sistema público, ¿verdad? El sistema público de salud. Y se pueden decir, ay, ¿cómo es que Médicos Mundi trabaja? Porque trabajamos con el gobierno, con el sistema público de salud, con el Ministerio de Salud
y también trabajamos con la organización comunitaria. De hecho, soy parte del Foro Nacional de Salud, donde estamos constantemente identificando esas vulneraciones y haciendo las demandas pertinentes, ¿verdad? Creo que nosotras como personal técnico buscamos que el gobierno, el Ministerio de Salud, que es el que debe de garantizar la salud integral de la población y en especial es garantizar ese acceso a la salud sexual reproductiva de la población adolescente, la cual para ello hemos identificado varias áreas de acción en las cuales estamos interviniendo. Desde Médicos Mundi hemos focalizado, digamos, territorialmente la zona de occidente del país, ya que estos municipios tienen alta incidencia en embarazo en adolescente, violencia sexual. En general son municipios y departamentos con altos índices de vulneraciones de derechos. Para esas vulneraciones de derechos, por ejemplo, al hablar del derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad, que es uno de los derechos sexuales que se promueven, no podemos hablar de la vida sin tener esa garantía de la libertad y la seguridad, ¿verdad? Que es lo que vemos limitado o vulnerado a raíz de este régimen de excepción que más adelante voy a colocar algunas frases que los jóvenes comparten en sus interacciones que realizamos, ¿verdad? A nivel comunitario. Es decir, existe una serie de derechos, pero en nuestros territorios, en nuestro país, a raíz de la situación de un régimen de excepción, estamos ahí como tratando de ser ese equilibrio como Médicos Mundi, es identificar esas como equipo técnico, identificando territorialmente condiciones de vulneración para hacer sugerencias a nivel de ministerio y tenemos como instancia de cooperación, todavía tenemos esa vinculación con ciertos equipos técnicos del Ministerio de Salud que están comprometidos y están sensibilizados con promover y mejorar las competencias de la salud integral para la población, ya que, digamos, en este caso, las áreas de acción que tenemos como Médicos Mundi Sur acá en el país es fortalecer las capacidades y las competencias del personal de salud para la atención en especial de adolescentes. Para ello se está implementando una estrategia que se llama servicios amigables, donde se implementan una serie de guías que se han denominado nuestra vida, nuestros sueños, donde los adolescentes expresan, se identifican como sujetas y sujetos de derechos. Creo que eso es una parte importante, ¿verdad? Porque Médicos Mundi aborda o desarrolla su trabajo a partir de ciertos enfoques, entre ellos el enfoque de derechos, es decir, que las personas se vean como sujeta de derecho y que se le dé el protagonismo pertinente, ¿verdad? Porque la comunidad sí puede aportar. Desde la atención primaria en salud, nosotras vemos cómo la comunidad ha venido generando esa articulación y enseñándole hay muchos casos en El Salvador en el cual la comunidad organizada ha generado esas intervenciones en salud coordinadamente con el personal y ha venido mejorando condiciones, pero eso se ha venido limitando porque hay una reforma de salud que inició en el 2010 y la cual a la fecha se ha venido en detrimento debido a que este nuevo gobierno piensa que todo lo anterior estaba mal y no sé qué, y solo lo que se está implementando nuevo, bueno, yo digo, ahí se tiene, como equipo técnico nosotros hacemos las sugerencias y ya parte de la voluntad política, ¿verdad?, del funcionario y funcionaria que está de turno, ¿verdad? En ese sentido, sí tenemos esa articulación a nivel regional, especialmente en Aguachapán,
Estamos generando ese fortalecimiento de competencias y capacidades personal de salud. Estamos promoviendo la gestión del conocimiento. Estamos generando espacios intersectoriales a nivel local y asimismo estamos fortaleciendo la organización comunitaria y juvenil, ¿verdad? Donde un énfasis que tenemos es fortalecer al personal de salud desde los referentes de adolescentes, es decir, a través de la estrategia de servicios amigables para adolescentes, ¿verdad? Estos servicios amigables para adolescentes implica tener un referente por cada establecimiento que debe de identificar las brechas y los nudos para que los adolescentes accesen a esos servicios amigables. ¿Qué incluyen los servicios amigables, verdad? Formación al personal en el abordaje integral de las problemáticas de los adolescentes, ya no mirarles como, como alguien inferior, ¿verdad? Sino que como una persona sujeta de derechos. Asimismo, dentro de esto es ir identificando qué les limita a ellos el acceso a los servicios de salud. No solo es tener una infraestructura, no solo es tener un personal sensible, sino que también es identificar todas esas brechas de acceso económico, geográfico que tienen las y los adolescentes para accesar a estos servicios, y lo cual estamos nosotros promoviendo que el sistema lo haga, ¿verdad? Lastimosamente, la salud ahorita es un tema muy sentido en la población porque ha bajado la calidad, o sea, una calidad muy baja, y tenemos problemas con abastecimiento, problemas con cobertura, y en ese sentido nosotros buscamos fortalecer las capacidades de las promotoras y promotores comunitarios de salud. El ministerio tiene un equipo destinado en la comunidad que debe de identificar problemáticas, organizar la comunidad, pero a raíz de la pandemia, toda esta lógica de trabajo de atención primaria de salud se desvirtuó y se está promoviendo más la visión hospitalocéntrica, ¿verdad? De hecho, ya les comentaba a Mireia que ahora se reflexiona o se está proponiendo crear un hospital para la atención de las personas con enfermedades crónicas y en especial renal, ¿verdad? Yo no digo que no se necesite, sí, pero si se atendiese o se pusiera en balanza que antes que la población llegue a esta situación, fortalecer la atención primaria de salud, fortalecer las acciones comunitarias, sería lo ideal, ya que el alto costo que la familia paga el trasladarse acá, porque los servicios de hospitales de tercer nivel están acá en San Salvador, que están lejos. Sí, puede ser que el país es sumamente pequeño, pero geográficamente con unos accesos difíciles, y no toda la población tiene esa capacidad de trasladarse, ¿verdad? Por ello, creo que nosotros el enfoque de atención primaria en salud, fortalecer las competencias de los promotores y promotoras de salud es esencial, y esencialmente con el abordaje de la atención adolescente, identificando situaciones, riesgos o vulneraciones de los adolescentes previamente para poder generar a nivel local esas intervenciones intersectoriales. Porque no es que solo salud se haga responsable de todas las problemáticas. Desde el enfoque de determinación social de la salud, tanto la comunidad como todas las instancias que son parte de la comunidad deben de intervenir para la búsqueda de soluciones. Y como un tema esencial que hemos retomado después de la pandemia es fortalecer las capacidades del personal referente que atiende a todas las formas de violencia, en especial aquellas que son facilitadoras de grupos de autoayuda. Recientemente el Ministerio, en mayo de este año, ha publicado su manual para facilitadoras. Desde Médicos Mundi es un reto el irlo implementando, ya que el enfoque de este manual es específicamente a mujeres
y mujeres adolescentes, ¿verdad? Donde el abordaje tiene que ser diferenciado para las adolescentes y para las mujeres. Así se ha hecho la recomendación, ¿verdad? Que en estos casos, porque sí hay psicólogos y psicólogas, pero en nuestros territorios solo tenemos que tener para esta atención diferenciada a mujeres. Ese es como un criterio que nosotras siempre mantenemos y el manual lo retoma. Asimismo, tenemos dentro de este accionar la siguiente. La siguiente. Vale. Estamos promoviendo el conocimiento, ¿verdad? A través de la articulación, de la academia e instancias de investigación a nivel de El Salvador para realizar investigaciones, para conocer cómo la población percibe los servicios de salud, percibe la implementación de políticas, cómo el embarazo en adolescente es ese análisis tanto desde la organización como el país lo está viendo el embarazo en adolescente. De hecho, se hizo este estudio comparativo entre El Salvador y España. De hecho, podemos compartir todos estos links para que puedan tener ustedes ahí como más información sobre ellos. Nosotras creemos que al ir identificando todas esas problemáticas y generando conocimiento, nosotros generamos a partir de estas acciones, rutas de intervención, les decimos acá en El Salvador. Para todos tenemos una ruta de intervención donde establecemos los equipos multidisciplinarios que le van a dar seguimiento a estos hallazgos que hemos identificado. Y desde Médicos Mundi creemos que es esencial, ¿verdad?, el continuar tratando de desmitificar algo muy importante en el tema de salud mental, es que tenemos una cultura de que si alguien va a buscar una atención psicológica es que está loco, decimos aquí, es que ese algo a detener. Entonces, y como la salud mental es algo, no es perceptible, ¿verdad? Es más sensible, subjetivo de cada persona. Entonces, eso es un tema muy difícil para el país en este tema del manejo, porque solo el 1% del presupuesto en salud se destina a esta área, siendo esta área una deuda histórica, porque hemos pasado por un proceso de guerra en el país, el cual no fue bien abordado. Pasamos por una guerra entre adolescentes en pandilla, una guerra entre las pandillas y la sociedad, generada por la situación de falta de oportunidades. En realidad, al atacar el efecto y no ver las causas y estar promoviendo seguridad no desde la comunidad, sino que desde la represión, ya nosotras hemos hecho las respectivas propuestas, ¿verdad? Que no son por ahí, sino que es a través de la generación de la seguridad comunitaria. Es decir, que la misma comunidad sea capaz de identificar esa necesidad y a través del seguimiento y acompañamiento se brinde ese proceso. La siguiente, también estamos promoviendo espacios intersectoriales a nivel local. Como les decía antes, el problema de los derechos sexuales y reproductivos, el poco acceso, ¿verdad? La vulneración de los derechos que tienen los y las adolescentes, los jóvenes en general, no es una responsabilidad solo de salud, ¿verdad? Sí, salud tiene que garantizar métodos anticonceptivos, lo cual no lo está haciendo y por ende va hacia arriba los embarazos en adolescentes, va hacia arriba los embarazos en mujeres y asimismo otras condiciones de salud que se van generando, ¿verdad? Por eso nosotros estamos fortaleciendo el trabajo intersectorial, por ello a nivel municipal estamos dándole seguimiento y fortaleciendo los comités locales de derechos y la territorialización de la Alianza de Adolescentes coordinada por el Ministerio de Salud. Nosotras todo el accionar lo hacemos articulado con el personal de salud. Sí, digamos, sí tenemos un tema de
de conflicto ahí a nivel del sistema judicial, de cómo está viendo a los jóvenes a nivel local, pero a través de esta alianza, de esta articulación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud con otros entes del gobierno, entonces podemos desarrollar nuestra estrategia de abordaje a la atención adolescente, ¿verdad? También creo que es importante que este espacio tiene más de 10 años donde las personas están trabajando y están sensibles. Por eso, repito, le recalco, hay personal muy, muy bueno en el Ministerio de Salud que están implementando estrategias que de hecho han funcionado, ¿verdad? La Estrategia Nacional Intersectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes ha ido reduciendo esa cantidad de adolescentes, esos indicadores, pero no es suficiente. Hemos pasado de un 35 a un 20%, pero aún es alto el índice de adolescentes embarazadas en nuestro país. Y lo más triste es niñas menores de 10 años o menores de 14 años que son automáticamente es una violación. Una violación y esas no se están viendo en el tema de acceso a la justicia, ya que para muchas y muchos en nuestro país, bueno, a raíz de este trabajo coordinado intersectorial, estamos ahorita en los municipios de Ahuachapán, Atiquizaya y Tacuba, pero a raíz de esa interacción que tenemos con estas instituciones como el ISTEMO, que es el Instituto Salvadoreño de Desarrollo para la Mujer, hemos identificado otras vulneraciones, por ejemplo, la explotación sexual comercial de niñas, donde las madres ven que ellas tengan una pareja adulta como para mantenerlas o para sufragar gastos de la familia. Lastimosamente, el nivel de pobreza que se vive en nuestras comunidades lleva a ese nivel de desprotección y no ser la familia un factor protector, ¿verdad? Entonces, de hecho ya estamos desde Médicos Mundi El Salvador, ¿verdad? Generando esas nuevas propuestas de intervención y articuladamente con la alianza, ¿verdad? La alianza de instituciones, la alianza de adolescentes, para realizar esas intervenciones y sinergias, ya que no solo el Ministerio de Salud va a lograr resolver esos problemas que no solo competen a nivel de salud. La siguiente. Yo creo que esta es donde no, me voy a detener mucho porque es el tema de fortalecimiento de la organización comunitaria y es donde la intervención y la convivencia que hemos generado, ¿verdad? Con la juventud, con los adolescentes, nos ha llevado a conocer cuáles son esos nudos, esas brechas que ellos tienen y que ellos sienten. Y en ese sentir, ellos comentan, ¿verdad? Miren, es que a veces bueno, el acceso, como les decía, no solo es que tengan una infraestructura, que Médicos Mundi apoya el tema de que los adolescentes tengan espacios dignos donde ellos lleguen y compartan sus realidades y que el personal de salud sea sensible y los aborde, sino que también hay otras cosas que estamos identificando. Por ejemplo, es la confianza en el personal de salud. Si el adolescente no tiene confianza en el personal de salud, tenemos que el personal de salud trasladarnos a la comunidad para generar esa vinculación. Es a raíz de eso que estamos implementando también la estrategia de promotores juveniles comunitarios, es decir, jóvenes que también son parte de la comunidad integrado con el personal referente de adolescentes que desarrollan intervenciones en la comunidad donde se explican qué servicios se brindan en estos áreas diferenciadas de atención para adolescentes, que le denominamos ADA acá en El Salvador, así le denominamos a estos espacios, donde se le comparte a la población qué servicios hay, qué podemos encontrar, y lo mejor es que el personal llega a la comunidad y se presenta, ¿verdad?
trata de que generar esa confianza. Como hay el tema de la confianza en el personal de salud es muy limitado por parte del adolescente, entonces buscamos que el personal de salud salga fuera del establecimiento, ¿verdad? El otro problema es el miedo a salir de la comunidad por el riesgo. Es decir, es que si voy fuera de la comunidad y si es una comunidad altamente criminalizada, porque hay también comunidades que son como más puntos rojos, ¿verdad? Entonces, estas zonas es donde los adolescentes tienen miedo al salir. Asimismo, la lejanía de los establecimientos de sus comunidades y el poco transporte público. Acá en El Salvador, de una comunidad, el transporte sale a las 6 de la mañana y regresa al mediodía y ya no tienen más formas de salir. Y si buscan un transporte público, perdón, privado, les cobra 20, 30 dólares. Y acá El Salvador tiene el salario mínimo rural, anda por el 5 o 6 dólares diarios. Es decir, que si me gasto 20 dólares en salir, no es ni lo que mi mamá o mi papá gana en el día, ¿verdad? Entonces, ese es un tema crítico en nuestro país, el tema del transporte público y la calidad del transporte público. Por ejemplo, en El Salvador, el tema del acoso dentro del transporte público es alto hacia las mujeres, ¿verdad? Y ese es un tema que siempre hemos tratado de ir generando cambios en la cultura, ¿verdad? Ahora estamos en el cambio de la cultura de el embarazo en adolescente es un delito si es menor de 14 años, y el tema de que es un delito que un adulto tenga relaciones, ¿verdad? O se vincule afectivamente con una niña. Eso estamos como generando esos mensajes. Yo creo que los adolescentes tienen como esa creatividad que te inyectan energía y querés hacer cosas y vamos a la comunidad, identificamos esos problemas, pero después nos encontramos con una realidad, ¿verdad? Que es que la institucionalidad tiene muy poca resolutividad a esos problemas, ¿verdad? Ya los jóvenes ya están identificando, por ejemplo, el tema del poco transporte público, cómo promover en sus comunidades o en la municipalidad una discusión sobre eso. Yo creo que ese es un tema de que a Médicos Mundi le reconforta, el generar esa capacidad de exigencia de la comunidad, ¿verdad? Y en especial de la población adolescente. También dicen ellos que es muy tardado ir a pasar consulta. Ay, no, es que fíjese que cuando llegamos mucho se tarda. Entonces, hay dos cosas, que mucho se tardan y cuando están dentro de la consulta, el tiempo es muy rápido. Es decir, yo estoy con el doctor o doctora o el personal de salud y aparte que no le tengo mucha confianza para hacerle las preguntas pertinentes, la veo que está afanada, rápida, ni me mira a los ojos, me dice. Entonces, ese tema es uno de los puntos que nosotras hemos tratado de abordar con el personal de salud, es decir, tenemos esa vinculación, ¿verdad? Escuchamos a los jóvenes y llevamos esa información al personal referente de adolescentes y hacemos como esa triangulación, ¿verdad? Los promotores comunitarios juveniles con los promotores de salud del ministerio, que son personal del ministerio, y los referentes de adolescentes. Cuando se hace el proceso de detección de alguna situación de vulneración de derecho o alguna situación de violencia, ahí activamos el protocolo de atención donde el personal ya capacitado para la generación de grupos de autoayuda integra a esta persona, a esta adolescente, a esta chica, a estos grupos, ¿verdad? Donde estos círculos son constantes y buscamos que la población adolescente se sienta en confianza. Es por eso que nosotras sí creemos que, sí, bueno, apostamos a la generación de estos espacios diferenciados donde estos grupos tengan esa comodidad
para compartir y reflexionar sobre esas problemáticas que viven y que ahora están identificando que pueden ser parte protagónica en la búsqueda de soluciones. Para nosotras creo que es muy importante este punto. Por ejemplo, puede ser el último, pero para nosotros es como el que nos da las bases para continuar identificando, detectando y generando esas propuestas de intervención al Ministerio de Salud. ¿En qué puede mejorar? ¿Cuál puede ser la ruta, verdad? Esa ruta de ir garantizando los derechos a la salud, a la salud integral adolescente, en especial la salud sexual y la salud reproductiva, ya que hay, como les decía, hay pocos métodos, bueno, hay un desabastecimiento de métodos de planificación en El Salvador, hay desabastecimiento de suministros, es decir, no hay, por ejemplo, a veces nos piden a nosotros apoyo para el traslado a la comunidad, porque el personal de salud como están lejos a veces de las comunidades y las comunidades son de difícil acceso, entonces buscamos cómo coordinar desde la municipalidad, desde otra institución que pueda aportar dentro del municipio para hacer esas intervenciones a nivel comunitario, ya que esa relación es una relación fundamental para nosotras, ya que identificamos las problemáticas y desde el enfoque de determinación social de la salud, vamos identificando ese accionar que podemos hacer como comunidad, como institucionalidad para ir articulándonos y generando esas propuestas de solución. Creo que el tema, hablar de la vulneración de derechos en el país es sumamente amplio. No solo es la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, sino que es la vulneración de todos los derechos que tenemos ahorita consagrados. De hecho, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son también derechos humanos y a veces se dejan como ahí aislados, ¿verdad? Y creo que tenemos que focalizarnos y articularnos de una manera tal en el país, generando las articulaciones, la intersectorialidad pertinente para que los jóvenes accedan a estos espacios, porque eso es un tema muy, muy crítico, que creo que se me quedó ahí, que los jóvenes no cuentan con los espacios públicos para llevar a cabo sus demandas. Eso es un reto que nosotras ahorita lo estamos llevando a través del fortalecimiento de estos espacios intersectoriales, es decir, como comité locales de derechos, dejarles el espacio pertinente a los adolescentes y a los jóvenes para que participen y den sus aportes desde primera mano, ¿verdad? Desde sus sentires y pensares, que compartan, y para ello, eso es una de nuestras apuestas, y para cualquier pregunta, para cualquier aporte, e igual compartir las investigaciones, ya saben que estamos a la orden. Gracias.